la actualidad manda y la actualidad, aunque parezca lo contrario, está muy condicionada por el contexto económico y social que atraviesa nuestro país. El día 25 de este mes conoceremos el nuevo dato de la encuesta de población activa. Hace unos días conocimos el dato de la evolución del paro registrado en el mes de marzo, no me extiendo aquí porque ya se han hecho consideraciones al respecto por parte del sindicato. Pero la primera reflexión, con toda la prudencia de la espera de la llegada de los datos, lleva a plantear que la situación de la crisis de empleo que acompaña la crisis económica en nuestro país está lejos de remitir. Y con toda probabilidad, desgraciadamente, en el 25 de abril, cuando conozcamos los datos de la encuesta de población activa, esto se confirmará. Lejos de la idea que trata de expresar, de llevar el Gobierno a la opinión pública, de que el ajuste en el sector privado ya ha finalizado, este se está acentuando. Sigue habiendo ajuste en el sector privado y el propio Gobierno anuncia un fuerte ajuste en el sector público como consecuencia de la política de reducción del gasto público en nuestro país que afecta al conjunto de las administraciones. La crisis de empleo amenaza con enquistarse por un prolongado periodo de tiempo. De la crisis de los años 90, de primeros de los 90, tardamos largos años en recuperarnos. Y todo apunta a que este año primero superaremos la tasa del 27% de paro, es decir, la cifra de los 6 millones de personas en situación de desempleo. Y que la evolución de la economía previsible para los próximos años, de esto daré cuenta de forma más extensa, obviamente, en el informe que voy a presentar al Consejo Confederal de Comisiones Obreras, que se va a reunir el próximo día 16 de este mes, no invita a pensar que en esta ocasión estemos en condiciones, si no se modifica sustancialmente la conducción de la política económica, la crisis de empleo en un plazo asumible por la sociedad española. Amenaza con al menos una década para reponer los niveles de empleo que teníamos en el inicio de la crisis económica. En relación con la previsible evolución de la economía española, debería el presidente del Gobierno explicar en qué datos se basa para afirmar que en el año 2014 se iniciará la recuperación y que este es el último año de la crisis. No hay ningún prescriptor, ni europeo, ni a nivel internacional, que tenga una visión de esas características en cuanto a la evolución de la economía española. Y sobre todo cuando en Europa se siguen haciendo las cosas favoreciendo el ciclo, es decir, los efectos de la recesión y la profundización en la misma, que vive el conjunto de la zona euro en estos momentos y que a España, como a otros países, le afecta en más intensidad. España tiene un serio problema de financiación, que tiene una componente triple y ninguna de ellas está resuelta. La financiación externa, que será de necesidades intensas a lo largo del año 2013
es cara, no está garantizada, al menos a un precio razonable que pueda permitirse la economía y la sociedad española. Y resulta patética la actitud del Banco Central Europeo, de las instituciones europeas, la falta de intervención con instrumentos como el MEDE para lograr que los países del sur de Europa podamos financiarnos a un precio razonable, además de certeza en cuanto al tiempo que va a disponer la economía española para lograr el equilibrio fiscal. Hay quien habla de 1 año, hay quien habla de 2, se insinúa la posibilidad de 3. 3 es el mínimo imprescindible para, modificando algunas otras variables, lograr un aterrizaje suave, compatible con las necesidades de la economía española en el terreno del déficit y la deuda. El segundo elemento de financiación, de problema de financiación, es la recaudación fiscal. España tiene un problema de ingresos fiscales, no de gasto fiscal. España tiene un muy serio problema que se expresa a partir del diferencial de ingresos en términos de PIB que tiene la economía española con respecto a la zona euro, 8 puntos menos de recaudación fiscal que la media de la zona euro. Y esto fundamentalmente tiene que ver con el comportamiento del impuesto de sociedades, que no se ha podido paliar con las subidas del IRPF y el IVA que se produjeron el año pasado. Es necesario, por lo tanto, una profunda reforma fiscal. El presidente del Gobierno tiene encima de su mesa propuestas consistentes, sólidas, enviadas por los sindicatos, que al menos debería estudiar. El tercer problema es el del crédito a la economía. El crédito privado que deberían estar poniendo los bancos a disposición de la economía a través de las familias y las empresas. Al contrario, se está reduciendo. Hace muy poco tiempo, el presidente del Gobierno, en el debate sobre el Estado de la Nación, anunció la disponibilidad de 40.000 millones de euros que se iban a poner en la economía a través de los bancos nacionalizados, saneados con recursos públicos, y no ha habido nada de efectos prácticos a partir de ese anuncio. Hoy está más restringido el acceso al crédito que el día del debate sobre el Estado de la Nación. Estos son los problemas de verdad que tiene que resolver la economía española. Mejora la productividad por la caída del coste del factor trabajo, pero otros actores económicos no tienen el mismo comportamiento que los trabajadores y trabajadoras. En fin, no quiero hacer excesivamente larga esta primera parte de la intervención, pero quiero llamar la atención sobre 2 elementos. Finalmente, que serán además el eje central de la llamada a la participación en las movilizaciones del 1 de mayo. La negociación colectiva sigue bloqueada en gran parte con la amenaza de la pérdida de ultraactividad de los convenios en julio, en la segunda semana de julio, no sé si es el 7 o el 8 de julio, como consecuencia de lo que dispone al respecto de la ultraactividad la reforma laboral, es decir, el Estatuto de los Trabajadores después de la reforma laboral. Quiero hacer una llamada muy seria a las organizaciones empresariales para que se corresponsabilicen con la gestión del segundo acuerdo de negociación colectiva. Hay que dar salida a los convenios para que estos no se conviertan en un nuevo elemento de recrudecimiento del conflicto social, en este caso en los sectores y en las empresas, que es lo que menos necesita nuestro país.
Si los convenios no se firman, obviamente, tomaremos iniciativa. Nuestras organizaciones están preparando una ofensiva para el relanzamiento de la negociación colectiva y mayo será un mes crucial para despejar esta incógnita. Y en segundo lugar, y lo último de esta primera parte, España necesita fortalecer su red de protección social. Son millones las personas que o han perdido su empleo o no han accedido al mismo, es el caso de la mayoría de las personas más jóvenes, que no tienen protección de ningún tipo. Más de 2 millones de personas y creciendo como consecuencia de la extensión en el tiempo de la duración de la crisis económica y de la caída de la calidad y la tasa y la cantidad de cobertura del sistema de protección por desempleo en ausencia de otras redes sólidas de protección a las personas en nuestro país, que es uno de los elementos que nos diferencian en negativo de otros países de nuestro entorno. Hemos hecho una propuesta al Gobierno, desde el Congreso de Comisiones Obreras, de rediseño, desde la evaluación primero de las redes de protección social en España. No es permisible que la sociedad española deje en la estacada a millones de familias, millones de personas, millones de realidades individuales, de proyectos que no pueden materializarse. Las redes de asistencia social paralelas al sistema público no dan abasto para cubrir las necesidades de las personas. Y este país necesita reaccionar en relación con este asunto de forma urgente. Bien, como supongo que también es de su interés, obviamente hemos hablado de los expedientes de regulación de empleo en la Ejecutiva de Comisiones Obreras y más en concreto de la situación derivada de la instrucción en Andalucía de una causa en relación con la gestión de los mismos. La Ejecutiva en relación con este asunto ha tomado varias decisiones. Primero, resaltar el papel del sindicato en relación con los expedientes de regulación de empleo. Expedientes de regulación de empleo que, a pesar de lo que se deduce de alguna información, supongo que no malintencionada, sino por desconocimiento de la función de los sindicatos no son quienes ponen en marcha los expedientes de regulación de empleo, son las empresas quienes toman la iniciativa de solicitar la aprobación, con todo el proceso que eso conlleva, de expedientes de regulación de empleo. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de acarreo sindical de ERES a ningún lugar. El 99,9% de los expedientes de regulación de empleo en España nacen de la iniciativa empresarial. La intervención de la representación sindical, sea la representación legal de los trabajadores o los sindicatos directamente, pues se hace de forma distinta. En unos casos es la representación legal, en otras la representación sindical. No solo es legítima, sino que es obligada. El sindicato, la representación de los trabajadores, tiene la obligación de intervenir en los momentos en que se plantean expedientes de regulación de empleo, como en cualquier otro elemento o sobre cualquier otro elemento de la relación de trabajo. El primer objetivo del sindicato o de las personas que intervienen en la gestión de un expediente de regulación de empleo es conservar el empleo. No siempre es posible, a la vista está. Cuando la pérdida se hace inevitable,
La función del sindicato tiene que ser reducir su impacto, minimizar el volumen de personas afectadas por los expedientes de regulación de empleo, sobre todo cuando estos tienen la característica de expedientes de extinción. Garantizar las prestaciones a que tienen derecho las personas incursas en los expedientes. Mejorar, en su caso, las condiciones de salida de las empresas y asegurar su percepción por los trabajadores. Esto exige no solo de la presencia de sindicalistas en la gestión de los expedientes de regulación de empleo, sino también de toda una serie de personas especializadas, abogados, economistas, actuarios, personal administrativo, que han de dar cobertura a los trabajadores y trabajadoras que se ven inmersos en un expediente de regulación de empleo. Y aquí me gustaría hacer una primera consideración. No entiendo, no soy capaz de entender cómo nadie, absolutamente nadie, cuestiona la intervención de los bufetes de abogados, que no son solo de abogados, que representan a las empresas, grandes bufetes de este país, de conocido nombre y presencia. Nadie cuestiona su presencia en la gestión, en el banco empresarial, de los expedientes de regulación de empleo. Y les aseguro que su nómina es muy superior a la nómina de los sindicatos. ¿Por qué, por lo tanto, se cuestiona la legitimidad de la presencia de los bufetes que los sindicatos o la representación de los trabajadores ponen a disposición de la gestión de los expedientes y la retribución que han de percibir? Porque el trabajo se realiza, contrariamente a lo que he leído y alguien afirma por ahí adelante. Hay una gestión tremendamente especializada, que es imposible que pueda hacer el sindicalista tipo de este país, que necesita de un sólido asesoramiento. Y esto comporta unos gastos que tienen que ser retribuidos. Y aquí entramos en el por quién. El por qué para mí está claro. Puede ser, y seguro, que después de esta comparecencia va a ser, seguramente en algunos ámbitos, más discutido todavía. ¿Por quién ha de ser retribuido? ¿Por los trabajadores afectados por el expediente? ¿Por las empresas? ¿Por otros? Nosotros tenemos una opción primera, y es en ningún caso cargar a los trabajadores afectados sobre sus pólizas de aseguramiento el coste del asesoramiento que reciben de la organización. Han de ser, por lo tanto, normalmente las empresas quienes corran con el gasto de la financiación. Y una vez que se ha determinado la cuantía que se va a garantizar a los trabajadores, para evitar que haya operaciones de deriva en segunda instancia que minore los derechos económicos de las personas afectadas por los expedientes. Hace un año, Comisiones Obreras creó una comisión de investigación y he de decir en este momento que de las actuaciones al nivel de conocimiento que se alcanzó en aquel momento no se desprendían entonces indicios de actuaciones ilegítimas practicadas por personas u organizaciones del sindicato.
de la lectura de los autos judiciales a los que hemos tenido acceso. En mi opinión, y de la Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras, se desprenden nuevos elementos que deben ser considerados y que han de ser tenidos en cuenta, que no pudieron haber sido tenidos en cuenta en aquella fase de investigación primera que realizamos. Por lo tanto, hemos decidido evaluar nuevamente, desde el principio, la situación. En primera instancia, recabar de nuevo del conjunto de las organizaciones del sindicato o personas del sindicato que han intervenido en la gestión de expedientes de regulación de empleo a la luz de las nuevas informaciones disponibles, todos los datos relativos a su participación. Hemos dado instrucciones a los servicios jurídicos del sindicato para que evalúen la personación como acusación particular en la causa. Pero entendemos que hay una cierta situación de indefensión del sindicato en relación con esta situación. Tercero, como decía, ayer mismo la Comisión Ejecutiva Confederal decidió reabrir la comisión de investigación. Cuarto, dar cuenta pública. Y lo haremos a la mayor brevedad posible porque queremos hacerlo de forma consistente y sólida de todas las actuaciones del sindicato y sus organizaciones en el proceso. Intervenciones, instrumentos para la intervención en los expedientes de regulación de empleo, incluidas las asociaciones de trabajadores, medios empleados, facturación, en su caso, realizada, efectos legales y efectos sobre las personas. ¿En qué se ha diferenciado la salida de las personas a través de la intervención del sindicato de las referencias legales a las que tendrían derecho de no haberse producido la intervención del sindicato? Y entre los efectos legales, también los fiscales. Repercusión fiscal que ha tenido la intervención vía facturación de las estructuras del sindicato en todo el proceso de expedientes de regulación de empleo. Quinto, si del proceso abierto se dedujesen responsabilidades individuales o colectivas, adoptar las decisiones internas que correspondan independientemente de los procedimientos judiciales en marcha. Para ello, la comisión estará abierta el tiempo que sea necesario, independientemente de que se vayan sustanciando cuestiones que exijan la toma de decisiones que puedan afectar, como decía, a personas o a estructuras del sindicato. Yo tengo la confianza de que no es así, de que no será así, pero no tengo la seguridad. Lo que sí tengo es la certeza de que Comisiones Obreras no forma parte de ninguna red de corrupción vinculada a la gestión de los expedientes de regulación de empleo y que su actuación se atiene a la legalidad vigente en nuestro país. Por último, ponernos a disposición de la investigación judicial. Y eso sí, recabar la máxima celeridad en sus actuaciones para evitar la profundización en el daño que esto está haciendo, porque las actuaciones judiciales pueden terminar sustanciándose con responsabilidades o no, y yo confío en que para el sindicato no, pero será dentro de un tiempo largo seguramente, largo seguramente. Las otras
Las del crédito de una organización como Comisiones Obreras son ya, se están produciendo en este momento. Y esto no es tolerable, no es admisible y, por lo tanto, es absolutamente imprescindible que se dé celeridad a estas actuaciones. Es mucho tiempo ya con este tema abierto. En fin, a su disposición a partir de este momento. Venga. Me da la sensación en este argumentario al final que has hecho de que por un lado tienes la creencia de que no va a pasar, de que no va a haber o que ninguna persona relacionada con el sindicato o el sindicato en sí mismo está relacionado con la trama, y tú no creerlo, pero tampoco tienes toda la seguridad. Se lo preguntaba hace unos días a Cándido Méndez y te lo pregunto a ti también. Tú pones a día de hoy con los datos que tenemos y que conocemos ahora la mano en el fuego por los dirigentes de Comisiones Obreras en Andalucía, ¿o es demasiado pronto? Yo tengo confianza en la organización de Andalucía, pero tengo 60 años. Algunos consideran que soy ya un vejestorio. Yo hace mucho tiempo que he dejado de poner la mano en el fuego por nadie. Yo valoro, no yo, la Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras, la información disponible. He tenido esta misma semana una reunión con todos los máximos responsables del sindicato, hombres y mujeres, que dirigen el conjunto de las organizaciones confederales de comisiones obreras. He visto preocupación y he visto una gran disposición a cooperar en el esclarecimiento de toda esta situación. Con los datos disponibles, decía, yo estoy convencido de que no pueden sustanciarse responsabilidades derivadas de actuaciones ilegítimas por parte del sindicato y sus estructuras. Pero yo quiero conocer el conjunto de los elementos y de una parte estoy absolutamente seguro que afecten al sindicato o no, yo me he leído muy atentamente los dos autos judiciales últimos y tengo una opinión, creo que fundada sobre los mismos, que avala esto que estoy diciendo, pero hay todavía instrucciones en marcha que pueden determinar nuevos elementos que yo desconozca en estos momentos. La mano en el fuego, jamás. Entre otras cosas porque uno puede abrasarse. Hola, buenos días. Usted habla de terceras personas, pero en los últimos días usted mismo ha salido vinculado con una asociación cuya creación usted mismo afirmó que estaría vinculado con estos seres falsos, que se había beneficiado de estas partidas y que incluía a 44 personas, creo que eran, que no habían trabajado nunca en una mina. Entonces yo le pregunto por su responsabilidad, si usted cree que tiene alguna responsabilidad y si, llegado el caso, se demostrase pues que esta asociación actuó de esta manera, usted dimitiría. Mire, creo que debería volver a leerse la información periodística que habla de este tema. Yo la he leído y además conozco el acta de la ejecutiva de la Federación Minero-Metalúrgica que autoriza al sindicato a la creación de la comisión. El secretario general de la Federación Minero-Metalúrgica de Comisiones Obreras no ha creado ninguna asociación. Con lo cual no tendría usted ninguna responsabilidad, aunque se demostrase que en esa asociación pudo haber alguna irregularidad. Yo creo que no ha habido ninguna irregularidad, pero en todo caso lo demostrará la actuación judicial que está en marcha. Ahora, esto de la pena de telediario está muy consolidada en España, ¿no? Y deberíamos revisar algunas cosas, ¿no? Venga. Como decía el otro día Cándido Méndez, pues se sienten Comisiones Obreras víctimas de esta mentira de los intereses. Yo siento que el sindicato está siendo perjudicado en su imagen muy seriamente.
Yo no voy a caer en el victimismo, mire, ni tampoco en la idea de que esto forma parte de una gran conspiración. En fin, todo esto tiene que aclararse. Es cierto, hay indicios de que hay una red de corrupción que ha funcionado en paralelo a la gestión de los expedientes de regulación de empleo. Tengo el convencimiento, espero que la seguridad y la actuación judicial determine la certeza de que en esta red no está implicada persona alguna o estructura alguna de comisiones obreras, y más allá de las organizaciones sindicales. Lo espero, no es que lo desee, estoy convencido de que tiene que ser así. Lo contrario sería una sorpresa, pero yo no me voy a instalar en el victimismo ni en las conspiraciones. En fin, cada uno es muy libre de expresar las cosas como estima conveniente. Buenos días. ¿Cree que directamente de los autos se deduce un maltrato a esa función de los bufetes de los abogados laboralistas, vaya, los que contratan los sindicatos para apoyar a los trabajadores? Creo que sí. Creo que hay en los autos judiciales expresiones. Bueno, yo no soy experto, ni soy juez ni abogado, obviamente, pero que en mi opinión, en mi modestísima opinión, y respetando la actuación judicial, deberían plantearse de otra manera, ¿no? Porque indican cosas que luego no se compadecen, en mi modesta opinión, insisto, con lo que se determina en los propios autos. Esto del entorno de los sindicatos, tal, esto es tan genérico, y puede ser leído de manera tan retorcida que no ayuda a aclarar absolutamente nada, sino a empantanar todavía más este asunto. ¿Usted cree que ayudaría a aclarar esto, como acaba de decir, dentro del proceso de clarificación que pueda llevar el sindicato, conocer las minutas de los abogados de las empresas? ¿Ustedes serían capaces de darlas? No, yo no soy capaz de dar las minutas, pero... Con los datos con los que se cuentan, es decir, usted ha hecho porque se habla mucho de cuál ha sido el llamado entorno de los sindicatos. Hasta ahora no se ha conocido el entorno de las empresas. ¿Qué cree que clarificaría el panorama? Creo que puede clarificarlo, pero no voy a ser yo quien ponga en cuestión la función de los bufetes que contratan las empresas, porque es una actividad empresarial legítima, perfectamente, creo que regulada en nuestro país. Nunca hasta ahora alguien había cuestionado los mismos, nadie ha pedido transparencia en esto. Yo no sé si ayudaría o no el que lo hubiera, lo mismo que se demanda a los sindicatos transparencia en relación con este asunto, que se demandase a la otra parte que interviene. Pero mire, el clima de quiebra institucional en nuestro país es tan fuerte que deberíamos poner un poco cuidado todos quienes intervenimos en la esfera de lo público, y no son solo políticos, sindicalistas y tal, también los medios de comunicación, para evitar que el conjunto institucional de este país, que está a punto de hacerlo, entre en crisis. Porque esto tiene consecuencias. Ya hemos vivido otras etapas en la historia de España, y la antesala de las derivas autoritarias casi siempre ha estado vinculada a la quiebra de confianza institucional, que hoy es bastante patente, no sé si ha llegado al límite, en la sociedad española. Pues de esto estaba hablando ahora, ¿no? En
En fin, yo no creo que sea una sorpresa, porque se veía en el ambiente que podía producirse este asunto. Es un hecho grave, es evidente que es grave. Ahora, yo me voy a quedar con la lectura que hacía ayer, lo citaré, no acostumbro a citar a los medios, de la contraportada de La Vanguardia, y lo que decía una juez en ejercicio al respecto de la figura de la imputación. Les recomiendo la lectura de esa entrevista si no han tenido ocasión de hacerlo. La figura del imputado nace para proteger los derechos de las personas incursas en procedimientos judiciales. Y aquí se ha prostituido. Creo que los partidos políticos son muy responsables de la prostitución de esa figura, que en otros países opera de otra manera, configurando un cuadro de garantías. La imputación no es una sentencia. Yo quería preguntar por las declaraciones ayer de Fátima Abad en el Congreso, donde se hablaba de que se podría utilizar este año el Fondo de Reserva de las Pensiones. ¿Qué le parece esa información? Ya se utilizó el año pasado, siempre que se quiera, dijo. ¿Qué le parece y si al final en 2013 cree que se va a seguir utilizando? A ver, el Fondo de Reserva nació para situaciones como esta. Se ha precipitado en el tiempo más de lo que estaba previsto como consecuencia de la intensidad y la duración de la crisis económica, ¿no? Yo he planteado a la ministra de Empleo en varias ocasiones que hay alternativas o complementos para una utilización menor del fondo de reserva que podrían explorarse. Así como soy contrario, Comisiones Obreras, yo, a la revisión en términos estructurales ahora del sistema de pensiones, porque tenemos un compromiso adquirido en el año 2011 que tiene una proyección, hay elementos sobre los que se puede operar en una coyuntura como esta, en la que es cierto que los ingresos, habría que hablar de ingresos de caja y de devengo, porque no es lo mismo, pero los ingresos de caja no son suficientes para pagar el conjunto de los gastos de pensiones en este momento. Hay que tirar, por lo tanto, del fondo de reserva, pero se puede, de forma transitoria, mejorar la recaudación a través de algún movimiento en las cotizaciones sociales. En este caso, de subida, de mejora de las cotizaciones sociales. Alguno está habiendo, pero, por ejemplo, alguien lo pone hoy de manifiesto en un artículo en un diario, en el sentido de mejorar la recaudación a través de una subida de la base máxima de cotización, pero no va acompañado de una subida de la pensión máxima, con lo cual se va desanimando cada vez a más gente a permanecer en el sistema. Si abordamos de forma compartida organizaciones empresariales y sindicatos una revisión para la coyuntura de las cotizaciones, el salario mínimo era una pieza que tenía que haber movido el Gobierno cuando determinó que solo sube para este año un 0,6%, si lo hacemos de forma consensuada y por un periodo transitorio, podemos cubrir de otra manera o complementar para evitar tirar excesivamente del fondo de reserva, que por otra parte, como saben, está soportando deuda pública española. Y aprovecho. A mí me parece bien, pero esa situación no se puede mantener para siempre, porque es imprescindible diversificar el riesgo en un tema tan sensible como es el fondo que ha de garantizar el futuro de las pensiones públicas en nuestro país. Venga, pues muchas gracias por vuestra presencia y, como siempre, cualquier cosa que queráis profundizar,
Departamento de Comunicación está a vuestro servicio. Gracias.